Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva serie de MT Thompson. Esta serie lleva por nombre Diccionario del Mecánico. En esta serie vamos a hablar de todos los componentes que se utilizan en el ramo automotriz. Vamos a hablar letra por letra, vamos a hablar de todas las letras del abecedario. Mi nombre es Enrique Cedas y bueno, esperemos que disfrutes de esta serie. Y la primera letra que vamos a utilizar va a ser la letra A. En este caso vamos a hablar del aceite. El aceite, bueno, el aceite es utilizado en el ramo automotriz para el uso de la lubricación, limpieza, también se utiliza como un antifriccionante dentro de los metales. Básicamente el aceite es un destilado del petróleo. El aceite es extraído básicamente del petróleo y el petróleo se necesita calentar a diferentes temperaturas para poder tener otros componentes como lo puede ser el aceite, puede ser el combustible, puede ser el diésel. Entonces, básicamente, dependiendo de la temperatura a la cual se lleve el petróleo, se van a poder obtener diferentes productos. Y básicamente el aceite se conforma principalmente por dos componentes. El vehículo puede llegar a utilizar un aceite en estado mineral o puede utilizar un aceite en estado sintético. Básicamente, en la actualidad los motores utilizan más el aceite sintético, ya que el aceite sintético da más prestaciones como mejor lubricación en frío, una mejor lubricación cuando el motor está caliente. Hay una asociación que es la Asociación de Ingenieros Automotrices que le da a la API, que es, es el Instituto del Petróleo, que le da diferentes estados o grados de viscosidad a los aceites. Pueden ser aceites que van desde el 0W16 hasta aceites que van hasta el 25W50. Dependiendo de las necesidades del motor, es que el vehículo va a necesitar un tipo específico de aceite. La siguiente palabra que vamos a utilizar es acelerador. El acelerador es un componente que se encuentra dentro del habitáculo. Tenemos tres pedales, es el pedal del embrague, el pedal del freno y el pedal del acelerador. El pedal del acelerador me va a permitir a mí como conductor acelerar o desacelerar el vehículo. Básicamente el acelerador puede ser de dos tipos. El acelerador que utiliza un cable que conecta el acelerador al cuerpo de aceleración del vehículo, o en autos más recientes se utiliza un acelerador con un comando electrónico. Este acelerador contiene una electrónica interna que va a mandar una señal a la computadora y la computadora va a recibir la posición exacta en la cual se encuentra el acelerador para permitir que el cuerpo de aceleración abra o cierra y así puedo tener un control de ingreso del aire al motor. También el acelerador envía una señal a la unidad de mando para que la unidad pueda controlar el pulso de inyección, ya que si yo coloco mi pie en el pedal del acelerador y empujo, este va a modificar su apertura. Entonces la computadora necesita saber con exactitud qué tanto estoy acelerando. ¿Para qué? Para modificar el pulso de inyección y así podamos, no podamos. Otra vez. La siguiente palabra. La siguiente palabra que vamos a utilizar es la palabra acelerador. El acelerador es uno de los tres pedales que se encuentran dentro del habitáculo. Tenemos el pedal del embrague, tenemos el pedal del freno y tenemos el pedal del acelerador. El acelerador es un dispositivo que me va a permitir controlar la aceleración del vehículo. Existen dos tipos, uno que puede ser electrónico y uno que es manual. El que es manual utiliza un cable que conecta el acelerador con el cuerpo de aceleración. Este cable permite transmitir el movimiento del pedal hasta el cuerpo de aceleración. El segundo es un acelerador electrónico. El acelerador electrónico contiene una electrónica dentro del mismo que envía una señal a la computadora para controlar de manera electrónica la apertura o cierre del cuerpo de aceleración. Básicamente, el pedal me va a permitir tener un control en la inyección de combustible. ¿Cómo funciona esto? El pedal va a mandar una señal electrónica a la computadora para que ésta pueda monitorear la posición del pedal y así pueda incrementar o disminuir el pulso de inyección que necesita el motor en ese momento. Además, el pedal del acelerador también me va a permitir controlar los cambios ascendentes en una transmisión automática. A esta función se le llama kick down, que en español equivaldría a una forma de hacer un cambio ascendente.
¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros nos encontramos en la autopista y necesitamos de hacer un rebase, lo único que tiene que hacer el conductor es presionar hasta el fondo el pedal del acelerador y la computadora va a detectar que necesita hacer un cambio ascendente. Por ejemplo, si vamos en quinta velocidad y yo hago esta presión en el pedal repentinamente, él va a regresar a una cuarta velocidad, lo que me va a permitir hacer rebasar el vehículo, y normalmente cuando yo suelto el pedal del acelerador, la transmisión hace un cambio nuevamente a la velocidad que estaba embragada anteriormente. La siguiente palabra que vamos a utilizar es acumulador. El acumulador básicamente consta de celdas que están hechas de plomo. Estas celdas están inundadas con ácido sulfúrico. Cuando el ácido sulfúrico hace reacción química con el plomo, este permite generar energía eléctrica o incluso guardarla. Por ejemplo, la batería se carga constantemente con la carga o con la energía que se envía directamente del generador. La batería o el acumulador lo que va a permitir es guardar toda esa energía a través de estas placas de plomo. ¿Cuándo es utilizada la batería? La batería se utiliza cuando el alternador no se encuentra en movimiento. Por ejemplo, cuando el vehículo está parado, el alternador no está generando la energía suficiente. Entonces es aquí cuando entra en funcionamiento el acumulador o la batería. Esto me permite tener dispositivos electrónicos en funcionamiento dentro del vehículo. Por ejemplo, el sistema de iluminación, el sistema de entretenimiento. Una vez que el motor es puesto en marcha, el alternador comienza a generar energía eléctrica y esta energía eléctrica va a ir directamente a la batería para que pueda ser utilizada nuevamente en otro ciclo. La siguiente palabra es la admisión variable. La admisión variable básicamente es utilizada en motores de nueva generación. ¿Qué es una admisión variable? La admisión variable es un control del flujo de aire dentro del sistema del múltiple de admisión. Anteriormente los múltiples de admisión no tenían este sistema. El aire entraba directamente desde el cuerpo de aceleración, pasaba directamente por el múltiple y llegaba a la cámara de combustión. En la actualidad, por la tecnología y por las prestaciones que tienen los nuevos vehículos, es necesario utilizar un sistema de admisión variable. El sistema de admisión variable me permite controlar el flujo, la velocidad que tiene el aire dentro del múltiple de admisión. Si yo logro controlar la dirección y el flujo del aire que ingresa al múltiple de admisión, puedo incluso reducir las emisiones contaminantes, puedo incrementar la potencia, puedo incrementar el torque dentro de un vehículo. La siguiente palabra que vamos a utilizar es el airbag. Sí, es una palabra que está en inglés, pero la traducción literal al español son bolsas de aire. Las bolsas de aire es un sistema de seguridad que se implementa actualmente en todos los vehículos. Básicamente el sistema airbag lo constituye una bolsa de aire, lo constituye también una unidad de mando y sensores que monitorean constantemente de manera pasiva si el vehículo puede llegar a tener alguna colisión. Normalmente estos sistemas fueron creados para la seguridad en caso de un impacto para las personas que se encuentran dentro del auto. Dependiendo del vehículo, dependiendo de la gama, vamos a encontrar diferentes cantidades de bolsas de aire. Normalmente los autos tienen una bolsa de aire tanto para el conductor como el pasajero. La bolsa de aire se encuentra en el volante y para el pasajero se encuentra en el tablero. Hay vehículos que llegan a tener otro tipo de bolsas de aire, por ejemplo, en el volante, en el tablero, pueden traer en las cortinas de las puertas para tener una mejor seguridad para los conductores que van dentro del vehículo. Entonces, dependiendo de cada uno de los vehículos, va a depender el tipo de cantidad de bolsas de aire que llega a tener el auto. Las bolsas de aire son infladas por medio de un gas. Este gas es nitrógeno, tiene la capacidad de activarse aproximadamente a los 200, se activan, con una velocidad de 220 kilómetros por hora. Básicamente es un movimiento instantáneo que casi son 3 décimas de segundo. Entonces, cuando un automóvil tiene un impacto, la bolsa de aire se activa en 3 milésimas de segundo y esto se activa aproximadamente con una velocidad de 220 kilómetros. Con esto se garantiza la seguridad que va dentro del vehículo para los pasajeros y para el conductor. La siguiente palabra que vamos a utilizar es el aire acondicionado.
Básicamente el aire acondicionado juega un papel muy importante en la actualidad. ¿Por qué? Porque hay lugares en los que circula el automóvil que la temperatura es muy alta. Entonces, para garantizar el confort de las personas que van dentro del auto, es necesario un sistema como el aire acondicionado. El aire acondicionado permite tener una temperatura ideal dentro del vehículo para que el conductor y los pasajeros puedan estar con un confort mejor. Básicamente el aire acondicionado es compuesto o está constituido por el compresor, también tiene un condensador, tiene una válvula deshidratadora, tiene un evaporador y también tiene una válvula de expansión. Básicamente, en conjunto, me permiten pasar un líquido a un estado gaseoso y luego de un estado gaseoso nuevamente a un estado líquido. Entonces, este intercambio de temperatura me permite llevar a diferentes temperaturas el aire que se encuentra dentro del habitáculo. El siguiente dispositivo es un alerón. El alerón me permite mantener cargas dependiendo de la posición en un vehículo. Por ejemplo, el alerón es un dispositivo que se le dice que es un dispositivo hipersustentador. ¿Por qué? Porque el alerón me va a generar cargas en alguna parte del vehículo. Por lo regular, el alerón se coloca en la parte trasera del vehículo. ¿Para qué? Para evitar que el vehículo pierda tracción en las ruedas cuando se encuentra a altas velocidades. Entonces, crea una presión, una diferencia de presión en el alerón, lo que me permite empujar empujar el vehículo hacia el suelo. El aire cuando comienza a pasar a altas velocidades va a pasar por el alerón y el alerón lo que va a hacer va a generar mucho más carga dependiendo de la posición en la que se encuentre en el vehículo. El alternador. El alternador es un dispositivo que se encarga de generar la energía eléctrica en un vehículo. Básicamente el alternador es un componente que tiene elementos, un rotor, un estator, diodos, y básicamente este alternador es movido por una polea. Esta polea se encuentra conectada a través de una banda a lo que es el cigüeñal. Cuando el motor está en marcha, el cigüeñal gira y a través de la banda movemos la polea del alternador. El alternador en la actualidad básicamente hay dos tipos. El tipo convencional, que es movido constantemente por la polea y este siempre está girando a la velocidad de rotación del motor. Y en la actualidad existen vehículos que utilizan alternadores inteligentes. Los alternadores inteligentes tienen la capacidad de poder activar o desactivar la carga cuando sea necesario. La diferencia entre un alternador común es que el alternador común tiene un dispositivo que regula el voltaje, elimina los picos para no dañar los componentes internos del alternador. Y un alternador inteligente ya no tiene un regulador de voltaje. El regulador de voltaje pasa a ser medido directamente por la unidad de mando. Entonces, en la actualidad vamos a encontrar alternadores que ya no tienen reguladores de voltaje. ¿Por qué? Porque la unidad de mando ahora es la que está cumpliendo esta función. La siguiente palabra que vamos a utilizar es el amortiguador. El amortiguador pertenece al sistema de suspensión. Cabe aclarar que el sistema de suspensión es totalmente diferente al sistema de dirección. El amortiguador únicamente pertenece al sistema de suspensión. El amortiguador, su función es absorber las vibraciones del camino y absorber las vibraciones que tiene el sistema de suspensión. Básicamente, el amortiguador me permite tener en una mayor cantidad de contacto el neumático en el suelo. Entonces, internamente, un amortiguador, dependiendo de la fabricación, puede contener aceite, un aceite hidráulico, o puede también tener gas. Básicamente, el material con el que está construido internamente va a depender de las necesidades del vehículo. Los amortiguadores por lo regular se encuentran en la parte delantera del vehículo, en la parte trasera del vehículo. También los amortiguadores los podemos llegar a utilizar en el cofre, en el baúl de los vehículos para evitar que estas piezas cierren repentinamente. Entonces, dependiendo del confort, dependiendo del sistema que esté utilizando el vehículo, vamos a encontrar diferentes tipos de amortiguador. Ahora vamos a hablar del árbol de levas. El árbol de levas es un eje que está compuesto por levas, de ahí el nombre de árbol de levas. En algunos países, en algunos lugares lo conocen como eje de levas. El eje de levas o árbol de levas
me permite controlar la apertura y cierre de las válvulas, ya sea las válvulas de admisión o las válvulas de escape. Básicamente el árbol de levas me permite tener un mejor control en la apertura y cierre de válvulas. Este dispositivo va conectado a través de una banda de distribución o una cadena de distribución que va conectada al cigüeñal. Entonces, entre estos dos componentes debe de haber una sincronización. Si hay esta sincronización, yo puedo tener una mejor eficiencia entre el funcionamiento del cigüeñal y el árbol de levas. ¿Qué pasa si llega a fallar la cadena o la banda de distribución? El cigüeñal sigue girando, pero ya no recibe movimiento los árboles de levas y por lo tanto puede crear un golpe interno entre los pistones y las válvulas. Básicamente, los árboles de levas se encuentran en la cabeza oculata del motor. Hay dos tipos. Puede ser que un solo árbol de levas controle las válvulas de admisión y escape, y un segundo tipo es que cada uno de los árboles controle válvulas de admisión y controle válvulas de escape. Por ejemplo, un solo árbol va a controlar la apertura y cierre de las válvulas de admisión y un segundo árbol va a controlar las válvulas de escape. Hasta aquí terminamos con la letra A. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias y no olvides asistir a la siguiente letra, que es la letra B. MTL Thomson.